El camino del guerrero estoico no es solo un camino de esfuerzo, sino también de sabiduría. La sabiduría es la piedra angular sobre la que se construye la vida estoica. El guerrero estoico sabe que el conocimiento por sí solo no es suficiente, debe ser acompañado de acción. No se trata de acumular información o leer miles de libros, sino de aplicar lo aprendido de manera práctica, todos los días. La sabiduría no es una cuestión de cuántos conceptos puedas recitar, sino de cómo los pones en práctica. La práctica diaria es el alma del guerrero estoico. Cada día es una oportunidad para aplicar los principios estoicos. No importa lo que te ocurra, lo que importa es cómo decides reaccionar ante ello. El guerrero estoico comprende que las circunstancias no siempre estarán a su favor, pero siempre puede elegir su respuesta. Y es en esa respuesta donde reside su verdadero poder. La sabiduría estoica radica en reconocer lo que podemos controlar y lo que no. Esta simple distinción libera al guerrero de la ansiedad, la frustración y el estrés, ya que entiende que el verdadero sufrimiento proviene de intentar controlar lo incontrolable. El valor del guerrero estoico no está en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de actuar a pesar de él. No se trata de ser valiente sin temor, sino de reconocer el miedo y elegir actuar de todos modos. El miedo es una emoción natural, humana, pero el guerrero estoico no se deja dominar por él. Actúa a pesar del miedo, y es en esa acción donde se encuentra la verdadera valentía. Al enfrentar sus miedos con serenidad, el guerrero demuestra que no es esclavo de sus emociones, sino que tiene el control sobre ellas. En muchos momentos de la vida, nos enfrentamos a situaciones en las que no sabemos qué hacer o cómo reaccionar. La sabiduría estoica nos enseña a no precipitarnos, a no reaccionar impulsivamente, sino dar un paso atrás, respirar y reflexionar. Cada acción, por pequeña que sea, tiene el potencial de afectar nuestro destino. Por eso, es importante tomarse el tiempo necesario para hacer lo correcto, para pensar antes de actuar. El guerrero estoico no se deja arrastrar por la presión del momento, sino que se toma un tiempo para evaluar la situación, aplicar su juicio y luego actuar con determinación. La práctica constante de la virtud es lo que nos lleva a la excelencia. El guerrero estoico sabe que no se puede alcanzar la perfección de la noche a la mañana, sino que se debe trabajar día tras día, con dedicación y perseverancia. Cada pequeño acto de virtuosidad, cada vez que elegimos actuar con justicia, sabiduría, templanza y coraje, estamos construyendo una vida más fuerte y más sabia. La virtud no es algo que se posee, sino algo que se practica. El camino del guerrero estoico está lleno de sacrificios, pero estos sacrificios no se perciben como cargas, sino como elecciones conscientes hacia una vida más auténtica. Cada vez que decidimos hacer lo correcto, aunque no sea lo más fácil, nos acercamos más a nuestra verdadera naturaleza, a nuestro verdadero yo. El guerrero estoico entiende que la verdadera satisfacción no proviene de la gratificación instantánea, sino de vivir de acuerdo con los principios más elevados, independientemente de las recompensas inmediatas. La serenidad, la paciencia y la resistencia son la base de la vida estoica. Un guerrero no se mide por cuán rápido avanza, sino por su capacidad para mantenerse en su camino a pesar de las dificultades. La vida nos pondrá a prueba, nos desafiará, nos llevará por caminos difíciles y oscuros. Pero el guerrero estoico no se desvía. Él sigue adelante con paciencia, sabiendo que el camino largo y arduo es el que conduce a la verdadera fortaleza. Y en ese proceso, se va transformando. El guerrero estoico también entiende la importancia de la flexibilidad. La vida está llena de cambios y sorpresas. Las circunstancias pueden cambiar de un momento a otro, y lo que parece ser un plan bien trazado puede desmoronarse ante lo inesperado. Sin embargo, el guerrero estoico sabe que la rigidez no es virtud, la flexibilidad lo es. Ser flexible no significa ceder a todo, sino reconocer cuando es necesario adaptarse y cambiar el rumbo sin perder de vista el objetivo final. La flexibilidad no es debilidad, es sabiduría. El guerrero estoico no se aferra a sus planes o expectativas de manera obsesiva. En lugar de frustrarse cuando las cosas no salen como había previsto, se adapta, ajusta sus esfuerzos y sigue adelante. La clave está en la resiliencia, en la capacidad de mantener el enfoque en lo que realmente importa, sin dejarse arrastrar por los altibajos emocionales. La humildad es otra virtud esencial del guerrero estoico. Aunque la cultura actual nos empuja a la vanidad y al ego, el guerrero estoico entiende que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad. La humildad no significa debilidad, sino la capacidad de reconocer nuestras limitaciones, de saber que siempre hay algo que aprender, siempre hay espacio para mejorar.
Esta humildad no nos hace sentir inferiores, sino que nos hace más sabios, más dispuestos a aprender y más abiertos a la enseñanza. El guerrero estoico se enfrenta a la vida con un corazón lleno de gratitud y una mente llena de propósito. Cada desafío, cada adversidad es una oportunidad para fortalecer su carácter, para practicar la virtud, para poner en acción la sabiduría que ha aprendido. La vida no es un obstáculo, sino un terreno fértil donde cultivar la virtud y el autocrecimiento. El guerrero estoico sabe que cada día es una nueva oportunidad para mejorar, para aplicar sus principios y para acercarse más a su mejor versión. El guerrero estoico no busca una vida libre de dificultades, sino una vida capaz de enfrentar esas dificultades con dignidad y claridad. Es fácil desear un camino sin obstáculos, donde todo fluya sin esfuerzo. Pero el guerrero estoico sabe que es a través de los desafíos donde se forja el carácter. Los problemas no son enemigos, son maestros. Y el verdadero maestro se presenta cuando el guerrero está dispuesto a aprender, a evolucionar, a crecer más allá de sus limitaciones actuales. En cada dificultad, el guerrero estoico encuentra una lección, una oportunidad para fortalecer sus virtudes, para poner en práctica la paciencia, la fortaleza y la templanza. No es la magnitud del problema lo que define a un guerrero, sino cómo decide enfrentarlo. La vida no es una cuestión de si sufrirás o no, sino de cómo eliges manejar el sufrimiento. El verdadero desafío del guerrero estoico es mantener la calma y la serenidad en medio de la tormenta. La vida no es algo que se deba controlar completamente, sino algo que se debe aprender a aceptar con sabiduría. Las circunstancias siempre estarán fuera de nuestro control, pero nuestra respuesta ante ellas es nuestra responsabilidad. El guerrero estoico entiende que la aceptación no es pasividad, sino sabiduría. Aceptar lo que no podemos cambiar no significa rendirse, sino reconocer que hay poder en el desapego, en no aferrarse a lo que no podemos controlar. Este desapego no es indiferencia ni resignación, sino libertad. El guerrero estoico elige no dejarse arrastrar por las emociones negativas que surgen cuando las cosas no salen como esperamos. En lugar de aferrarse a la frustración, la ira o la tristeza, el guerrero elige aceptar lo que ha sucedido y aprender de ello, siempre con la mente clara y el corazón firme. La virtud es la brújula del guerrero estoico. Cada acción, cada palabra, cada pensamiento se mide por su alineación con las virtudes fundamentales: sabiduría, coraje, justicia y templanza. El guerrero estoico no actúa de manera impulsiva ni por reactividad, sino que se guía por estos principios. Esta orientación interna le permite mantenerse firme, sin importar lo que suceda en el mundo exterior. La virtud no es algo que se alcanza de forma momentánea, sino que se cultiva de manera constante a través de la repetición de actos virtuosos. El coraje no se trata solo de enfrentar grandes amenazas, sino de enfrentar las pequeñas dificultades diarias con integridad. El guerrero estoico sabe que el coraje no se mide por lo que enfrenta, sino por cómo se enfrenta. Cada vez que decide ser honesto cuando podría mentir, cada vez que actúa con justicia cuando podría tomar el camino fácil, cada vez que elige la virtud sobre el vicio, está practicando el coraje. La justicia del guerrero estoico no es una cuestión de buscar castigos o recompensas, sino de hacer lo correcto sin esperar nada a cambio. La verdadera justicia es actuar de manera imparcial, sin prejuicios, sin parcialidad. Es ver el mundo como es y actuar de acuerdo con lo que sabemos que es justo, sin dejar que las emociones o las presiones sociales nublen nuestro juicio. La templanza es la habilidad de mantener el equilibrio en todos los aspectos de la vida. No se trata de ser rígido ni de reprimir nuestras emociones, sino de mantener un control equilibrado sobre ellos. La templanza se manifiesta en la capacidad de no dejarse arrastrar por los deseos ni por los excesos, sino de elegir la moderación en todo. El guerrero estoico no busca evitar las emociones o los placeres de la vida, sino aprender a disfrutarlos sin que nos dominen. El autocuidado es una práctica estoica esencial. A menudo, se malinterpreta el estoicismo como una filosofía de sufrimiento constante o de negación de uno mismo, pero nada más lejos de la verdad. El guerrero estoico sabe que para ser verdaderamente fuerte y resiliente, debe cuidar su cuerpo y su mente. El autocuidado no es un lujo, sino una necesidad para mantener nuestra capacidad de actuar con eficacia en el mundo. Comer saludablemente, dormir lo necesario, hacer ejercicio y descansar son prácticas que permiten al guerrero mantenerse enfocado y preparado para los desafíos de la vida. El autocuidado estoico no se trata de placeres egoístas ni de indulgencias, sino de mantener el cuerpo y la mente en condiciones óptimas para vivir con claridad y enfoque.
El guerrero estoico sabe que su cuerpo es el instrumento con el que interactúa con el mundo, y por lo tanto, debe cuidarlo como tal. El control de las emociones es otro aspecto fundamental del guerrero estoico. Las emociones son una parte natural de la experiencia humana, pero no deben gobernar nuestra vida. El guerrero estoico no niega sus emociones, sino que las observa y las comprende, para luego decidir cómo actuar en consecuencia. Las emociones no son malas, pero cuando no se controlan, pueden llevarnos a actuar impulsivamente, a tomar decisiones de las que nos arrepentiremos más tarde. La verdadera libertad está en ser consciente de las emociones y decidir cómo responder a ellas con sabiduría. La gratitud estoica es una herramienta poderosa para la paz interior. El guerrero estoico practica la gratitud no solo cuando las cosas van bien, sino también cuando las circunstancias son difíciles. La gratitud en la adversidad es un acto de resistencia, de aceptación y de fortaleza. Aunque el guerrero pueda estar pasando por tiempos difíciles, siempre puede encontrar algo por lo que sentirse agradecido. La gratitud no solo cambia nuestra perspectiva, sino que nos permite mantener una actitud positiva y enfocada en lo que realmente importa. El desapego es otra cualidad esencial del guerrero estoico. A menudo, nos aferramos a lo que no podemos controlar, a nuestras expectativas, a los resultados de nuestras acciones o a lo que otros piensan de nosotros. El guerrero estoico entiende que el desapego no es indiferencia, sino sabiduría. El guerrero aprende a soltar lo que no puede controlar, sabiendo que lo único que realmente importa es su acción y su respuesta ante las circunstancias. El desapego permite al guerrero mantener su paz interna, sin ser arrastrado por los altibajos de la vida. El guerrero estoico sabe que el camino hacia la sabiduría no es recto ni fácil. No se trata de una meta que se alcanza de manera inmediata, sino de un proceso constante de crecimiento, aprendizaje y adaptación. El guerrero no busca la perfección, sino la mejora continua. Cada error es una oportunidad para aprender, y cada logro es una prueba de su resiliencia y perseverancia. El viaje del guerrero estoico nunca termina. Cada día presenta nuevas oportunidades para practicar la virtud, para aplicar los principios estoicos y para enfrentar la vida con valentía. El guerrero sabe que, en cada momento, tiene la capacidad de elegir su respuesta ante cualquier circunstancia. En lugar de caer en la reactividad, elige actuar con sabiduría, sabiendo que cada decisión, por pequeña que sea, tiene un impacto en su vida y en su desarrollo personal. La vida estoica no es una vida sin desafíos, sino una vida donde los desafíos son vistos como oportunidades. Los obstáculos, las dificultades, los momentos de sufrimiento, son inevitables. Pero el guerrero estoico no los ve como algo que debe ser evitado, sino como algo que debe ser enfrentado con fortaleza y sabiduría. El guerrero entiende que cada dificultad es una oportunidad para aplicar la disciplina, la paciencia y la resiliencia. La sabiduría estoica también nos enseña a mantener una perspectiva adecuada sobre nuestras expectativas. A menudo, nuestra frustración y sufrimiento surgen cuando las cosas no salen como esperamos. El guerrero estoico sabe que la expectativa es la raíz del sufrimiento, y por eso elimina la necesidad de que las cosas ocurran de una determinada manera. En lugar de esperar que la vida se ajuste a sus deseos, el guerrero acepta lo que la vida le trae, sabiendo que lo importante no es lo que sucede, sino cómo elige enfrentarlo. La libertad interior del guerrero estoico se cultiva a través del desapego de los resultados. El guerrero no actúa con el fin de obtener un resultado, sino porque sabe que es lo correcto. La verdadera libertad no viene de conseguir lo que queremos, sino de actuar de acuerdo con lo que es virtuoso, independientemente de lo que suceda después. El guerrero estoico encuentra su satisfacción no en la recompensa, sino en la acción misma, en el esfuerzo consciente de vivir de acuerdo con los principios más elevados. A menudo, nuestra cultura nos enseña que el valor de nuestra vida se mide por lo que conseguimos. El guerrero estoico sabe que esta visión es superficial. El valor real de la vida se encuentra en cómo vivimos, en los principios que aplicamos a cada situación, en la manera en que elegimos actuar. El guerrero no se deja llevar por la obsesión con el éxito o la fama. Él entiende que lo que realmente importa es cómo se enfrenta a las pruebas de la vida, cómo mantiene su integridad y cómo permanece fiel a sus valores en todo momento. El guerrero estoico también sabe que la vida no es solo trabajo y esfuerzo constante. Hay momentos para la acción, y hay momentos para la reflexión, para la quietud, para el descanso. El guerrero entiende que la serenidad interior se cultiva en momentos de paz, no solo de actividad frenética. La vida estoica no se trata de estar siempre ocupado, sino de saber cuándo descansar y cuándo actuar.
El descanso no es un lujo, es una necesidad. Solo cuando descansamos y nos permitimos recargar energías, podemos seguir adelante con renovada claridad y propósito. La disciplina del guerrero estoico también se extiende a su vida social. A menudo, nos dejamos influenciar por las expectativas y opiniones de los demás. El guerrero estoico, sin embargo, se mantiene firme en sus principios, sin dejar que las presiones sociales lo desvíen de su camino. Sabe que no puede controlar lo que los demás piensan o hacen, pero sí puede controlar cómo responde a esas influencias. En lugar de buscar la aprobación externa, el guerrero elige vivir de acuerdo con lo que sabe que es correcto. Este principio también se aplica a la forma en que interactuamos con los demás. El guerrero estoico no vive en aislamiento, pero tampoco se deja arrastrar por las opiniones ajenas. Él mantiene una actitud de respeto hacia los demás, pero sin ceder ante la presión social o la necesidad de complacer a otros. Sus relaciones se basan en la sinceridad, el respeto mutuo y la búsqueda común de la virtud. La verdadera riqueza en las relaciones no está en la cantidad de personas que nos rodean, sino en la profundidad y la calidad de esas conexiones. La gratitud constante es otra práctica esencial en la vida del guerrero estoico. A menudo, nos enfocamos en lo que nos falta, en lo que aún no hemos logrado, y perdemos de vista todo lo que ya tenemos. La gratitud es un recordatorio de que siempre hay algo por lo que estar agradecido, incluso en los momentos difíciles. El guerrero estoico no se lamenta por lo que no tiene, sino que celebra lo que tiene, lo que ha aprendido y lo que ha crecido. La gratitud también nos ayuda a mantener una perspectiva adecuada sobre los eventos de nuestra vida. Cuando las cosas no salen como esperamos, es fácil caer en la frustración o el desánimo. La gratitud nos recuerda que incluso en las dificultades, siempre hay algo valioso que podemos aprender. Cada experiencia, cada desafío, cada pérdida, es una oportunidad para crecer y fortalecer nuestra capacidad de resiliencia. La importancia de la reflexión es otro principio clave del guerrero estoico. Cada día es una oportunidad para reflexionar sobre nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras emociones. La reflexión nos permite aprender de nuestros errores, ajustar nuestro rumbo y mejorar continuamente. Sin reflexión, vivimos en piloto automático, reaccionando impulsivamente en lugar de actuar con sabiduría y propósito. El guerrero estoico dedica tiempo cada día a reflexionar sobre su vida, sus decisiones y su crecimiento. Este tiempo de reflexión no es solo para ver lo que hemos hecho bien, sino para identificar las áreas en las que podemos mejorar. Es a través de la reflexión constante que el guerrero mantiene su enfoque en el camino correcto y evita caer en la complacencia. Si te ha resonado este camino hacia la sabiduría y la paz interior, te invito a unirte a esta comunidad de crecimiento constante. Suscríbete a Estoicismo Contemporáneo para no perderte más enseñanzas sobre cómo aplicar la filosofía estoica en tu vida diaria. Comparte este viaje con nosotros, porque todos estamos en el mismo camino hacia la mejora continua y la libertad interior. Si has encontrado valor en este contenido, no olvides darle like y activar las notificaciones para estar al tanto de cada nuevo vídeo. Recuerda que la verdadera transformación comienza con la acción, y hoy es el día perfecto para seguir caminando hacia la mejor versión de ti mismo. Gracias por ser parte de este viaje estoico. Nos vemos en el próximo vídeo. Sigue practicando la virtud.